El pasado y para caminar hacia el futuro. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, este espacio que junto al amigo Federico Rindlisbacher estamos transitando este primer año, ¿sí? Con muchas alegrías, con realmente muchos invitados, como siempre destacando la interdisciplinariedad en el campo de las ciencias forenses. Y bueno, en particular hoy estamos en este programa con un invitado, un amigo que ya estuvo en otros anteriores, el ingeniero Mauricio Bozano. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien, bien, Mauricio, habíamos estado desarrollando con vos en otro programa toda la temática referida a pericias de incendio, ¿no? ¿No es así? Donde habíamos destacado esta cuestión de, bueno, la diferencia que hay en parte en nuestro país comparado con otros, aquí en Argentina, con otros países donde el perfil de quien es, que realiza, digamos, estos trabajos, tal vez las exigencias son distintas, la preparación, la formación, y en particular, digamos, el detalle está en eso, ¿no? Lo que es el perfil profesional. Vos también, Exacto. un poquito para aquellos que no te hayan, no hayan estado en otro programa anterior, te pediría si rápidamente pues hacer un resumen de cuál es tu relación, ¿sí? Profesional con esta de las pericias de incendio. Bueno, Ricardo, como vos sabés, yo fui bombero voluntario cuando era muy chico, en la época que, digamos, entrábamos muy pequeños a los cuarteles. De allí siempre ese virus me quedó y estudié y hice la carrera de ingeniería, después hice posgrado en la Universidad Nacional de San Martín de seguridad contra incendio en la edificación y después por mi cuenta me fui a buscar un poco de información afuera y fui a cursar a la Universidad de Texas, a la Universidad de Maryland y a la Universidad de Edimburgo. Y allí, particularmente en la Universidad de Edimburgo, hice el curso oficial que se hace para el Reino Unido de pericias de incendio, que lo da el doctor Aidy, que es quien escribió todos los libros, digamos, Ah, europeos de pericias. Tuve la oportunidad de conocerlo, de tomar clases con él. Y a partir de allí, bueno, he desarrollado una actividad privada, fuera, como decíamos la vez pasada, y una parte pública o digamos, del Estado de pericias, y luego hay una actividad privada, ¿no? Que básicamente trabaja con las empresas que quieren saber por qué sufrieron pérdidas y evitar, digamos, nuevos problemas al respecto, ¿no? bien, acá bueno, también me abrís el juego en el sentido de que tal vez siempre que se piensa en una pericia de incendio, en este caso se lo lleva desde el punto de vista netamente tal vez público, pero también desde lo privado, ¿no? También desde el mundo o el campo de los seguros, ¿no? Es tal vez con quien más te manejás, ¿no? También un poco habíamos desarrollado de qué manera vos como perito podés intervenir, que un poco si querés Exacto. también recordarlo, ¿no? O sea, como perito de parte, ¿qué posibilidades hay? O sea, ¿cómo te convocan a vos? Sí, sí, en general, digamos, en mi caso particular, en general es como perito de parte, alguna vez alguna compañía de seguros y también en la figura de amicus curiae que puede suceder con algún siniestro en particular, ¿no? Aquí en La Plata ya me ha pasado que me hayan consultado, digamos, el Departamento Judicial La Plata y algunos integrantes que me conocen y en alguna ocasión me han consultado sobre alguna pericia muy particular, muy específica, donde lo que necesitan básicamente tienen distintas pericias con distintos resultados y lo que necesitan es saber medianamente cuál está mejor orientada, ¿no? Bien, bien. Entonces, ya un poco estuvimos definiendo esta cuestión de el perito, ¿sí? Cómo te pueden convocar, cuál es tu función, demás cuestiones. Pero desde el punto de vista del perfil, vayamos ahora particularmente al perfil eh, que define, ¿sí? Al perito de incendios, si es así la denominación también. Sé que hay normas, ¿no? Hay normas internacionales que establecen tal vez marcan
este perfil que tiene que tener o las exigencias digamos, valga la redundancia, se le exige o que debe cumplir un perito. ¿Qué puedes hablar al respecto? Sí, exactamente. Bueno, habíamos la vez anterior que nos encontramos y estuvimos conversando, habíamos dicho que aquí en la Argentina tal vez no hay una estructura exactamente de qué formación tiene que tener un perito. Sin embargo, afuera hay marcos normativos. O sea, habíamos hablado del marco NFPA. En el marco de la NFPA tenemos la 921, que es una norma específica de investigación de incendios y que nos va a establecer básicamente las características que tiene que seguirse para llevar adelante la investigación, la importancia de aplicar el método científico, y la 921 tiene una pequeña introducción sobre qué conocimientos tiene que tener el investigador de incendios, ¿no? Te interrumpo un poquito Sí. con una consulta, a ver, así queda claro. Primero, los que estamos en el campo del fuego y de saber lo que es la NFPA, ¿no? Decirnos qué es la NFPA. Y segundo, Sí. también que tal vez antes de empezar a desarrollarlo, qué es una norma y si es obligatoria o no, ¿sí? Ahora, continuar. Bueno, perfecto, sí, claro. Para los que estamos en incendio, perdón por mi pronunciación del inglés al estilo Jerónimo, pero es la National Fire Protection Association, que es una asociación norteamericana sin fines de lucro, totalmente civil, fuera del ámbito estatal, y que está conformada por todos los que participan en la industria, los consumidores, las agencias de consumidores, las agencias de investigación, los fire marshal y los productores y vendedores de equipos contra incendios. Entonces son normas bastante serias. Ahora, son normas técnicas. Si nosotros nos abocamos, por ejemplo, a nuestro país, no son de cumplimiento obligatorio, pero sí, sin lugar a dudas. Y en el marco específico de las NFPA tienen la gran ventaja que en primer lugar son muy serias porque realmente participan todos, digamos, no son normas de venta, no son normas que se juntan vendedores y tratan de establecer condiciones para vender más, sino que aquí están fuertemente respaldadas por investigación científica, por laboratorios importantes como pueden ser los Underwright Laboratories o el Factory Mutual. Entonces, digamos, tienen un sustento técnico muy importante y adicionalmente la otra gran ventaja que tienen es que son modernas. Ninguna norma NFPA tarda más de 3 años, en algún caso muy especial 5 años, en ser renovada absolutamente y actualizada. Entonces, eso le da un marco muy ventajoso del cual nos podemos nutrir porque toda esa investigación científica tiene costos que nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, difícilmente pudiéramos asumir. Entonces nos nutrimos allí y estas normas, digamos, se utilizan a nivel mundial. Si tú quieres hacer una torre en Dubái o en donde tú quieras, Indonesia, donde sea, seguramente va a cumplir fundamentalmente con las normas NFPA. Son reconocidas mundialmente y de hecho tiene capítulos en todos los continentes NFPA. Bien, entonces lo importante de esto de una norma, que una norma no es obligatoria, sino que es voluntaria, sirve como guía, que también sirve a lo que hablábamos en otro programa anterior como sustento científico, ¿no? Porque en el caso de estar presentando, te habrá pasado seguramente en más de un caso, digamos, de presentar una pericia, bueno, ¿en qué te basás? Habíamos hablado, yo contaba, ¿no? De cómo era antes que por oler simplemente si un elemento tenía combustible, ya decíamos que había una presencia de hidrocarburos. Bueno, entonces esto suple, ¿no? Esta cuestión netamente jurídica que es más que importante, sumado a la ventaja de que son permanentemente actualizadas, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Sí. Sin dudas, sin dudas. Y actualizadas, vuelvo a repetirte, tal vez algunos países tienen normas actualizadas, pero muchas veces no con la participación de todos los actores que son importantes en esa decisión. Lamentablemente hay muchas veces más vocación de aquellos que necesitan vender un producto o que necesitan vender un servicio que de regular realmente las condiciones en las que eso debería suceder, ¿no? Bien, entramos ahora a la norma específicamente. ¿Cuál es el título? Yo dije el perfil, ¿no? Pero sé que tiene un título técnico, por supuesto, como corresponde, y bueno, un número. Y después Claro. si nos puedes decir cómo está estructurada, ¿no? Exacto. Bueno, mira, en realidad hablábamos recién de la 921, pero la 921 no va a hablar específicamente del investigador de incendios, sino que nos va a dirigir a la 1033, perdón, la 1033, que es la norma para la calificación profesional del investigador de incendios. Y entonces acá sí
nos va a decir qué perfil tiene que tener, qué niveles de conocimiento, qué tareas tiene que estar capacitado para hacer, ¿no? Entonces, lo primero, esta norma responde a lo que son normas de NFPA. NFPA tiene 3 tipos de documentos. Unos son los códigos, otros son las normas y otros son las prácticas recomendadas. Entonces, por ejemplo, un código es cuando tiene muchísimas exigencias sobre un mismo tema y realmente es de una aplicación integral. Por ejemplo, el que más conocemos nosotros en incendio es el Life Safety Code, el 101, ¿sí? Que es el código de seguridad humana. Después tenemos las normas. Las normas generalmente abarcan a una partecita específica de esos temas y muchas veces tienen que ver más con la instalación o con requerimientos específicos. Por ejemplo, podemos hablar de la NFPA 13, que habla sobre los requisitos de instalación de los rociadores automáticos, o la 20 de las bombas de incendio, que son básicamente normas para la instalación. Tanto los códigos como las normas, cuando uno quiere aplicar el requerimiento normativo, tienen partes que son de cumplimiento obligatorio, que es su cuerpo principal. Y después tienen anexos que son información adicional. Si son prácticas recomendadas, que es el tercer nivel de documento, como su nombre lo indica, son recomendaciones. Allí no hay obligatoriedad de cumplir ninguna parte. En este caso, en el caso de la 1033, es una norma. Como es una norma, la parte, el cuerpo de la norma, para poder decir que uno cumplimenta con el código normativo, tiene que ser obligatorio. Si uno acepta cumplir con la norma NFPA, tiene esta parte que ser obligatoria. Y después tiene anexos que abundan en otra información. Bien, acá es Dentro de ese... importante, Sí. discúlpame, No, acá es tranquilo. importante especificar, ¿no? Porque tal vez lo hablamos en otro programa no en otro programa anterior, sino en otro programa de otro, de otro programa, como fue en el caso de Interfase, que ahí sí hablamos sobre la protección contra incendio. Entonces, es importante esto destacar, ¿no? Para aquellos que son neófitos en el tema. Cuando hablamos de protección contra incendio, hay una protección contra incendio pasiva, estructural, es decir, son distintas como capas, ¿no? Que se van poniendo a los fines de, primero, evitar que ocurra un incendio, segundo, detectarlo lo antes posible, tercero, que la estructura. Entonces, es bueno esto que vos estás haciendo referencia a otras normas NFPA que son aplicables a ello, ¿no? Claro, claro, sin dudas, sin dudas. Es Y importante. si nosotros nos vamos, una de las cosas que hablábamos anteriormente y que es muy importante es tener en cuenta que la investigación de incendios, como hemos dicho, no sirve solo para que el seguro diga cuánto tiene que pagar o para que el seguro defina si paga o no paga. Hay que tomar fundamentalmente la importancia que tiene para prevenir futuros siniestros. Entonces, si uno no llega a una conclusión realmente sustentable de cuál es el origen del incendio, difícilmente pueda aprovechar esto para hacer prevención, ¿no? Entonces, Bien. ahí también está uno de los puntos importantes. Con respecto a la norma, lo que venías preguntando vos, la estructura que tienen estas normas, el cuerpo de estas normas tiene una estructura, digamos, bastante similar en lo que es el formato de NFPA. Hay un capítulo 1 que dice cuál es el objeto de la norma y hasta dónde abarca, un capítulo 2 que me va a referenciar a otras normas para tener de referencia, que pueden ser de NFPA o pueden ser de otros organismos, generalmente norteamericanos, obviamente, y después tengo un capítulo 3 que son definiciones. Esos 3 capítulos son de forma, están en todas las normas NFPA. Yo de cada norma voy a tener ese modelo. A partir del capítulo 4 en adelante comienza el desarrollo propio de esa norma en particular. En este caso, a partir del capítulo 4 de la 1033, comienzan los requerimientos que yo tengo para calificar a un investigador de incendio. ¿Qué cosas tiene que poder hacer? ¿Qué conocimientos y qué habilidades tiene que tener para poder llevar adelante esa tarea? Es decir, es sencilla, como bien vos decís, pero bien contundente, ¿no? Porque ahí están todos estos requisitos fundamentales que al adquirir esta cuestión que es obligatorio, bueno, después uno tiene que cumplir esas cuestiones, ¿no? ¿Y Exacto. cómo hago yo para certificarme? Yo quiero certificarme digamos, ser perito de incendio a través de la norma.
Bueno, si uno quiere, digamos, cumplir el marco NFPA, lo que se hace en general es tomar el curso, que se da en Latinoamérica, se da en español cada cierto tiempo. Lamentablemente en la Argentina hoy no hay operador de las normas NFPA, por eso hace ya 2 años, más de 2 años, que no se están dictando cursos de NFPA en la Argentina, lo cual es una verdadera pena, una verdadera pena. Pero, digamos, en otros lugares de Latinoamérica se está dictando que se dan juntos el curso justamente de la 921 y la 1033. Y después, algunos países obligan a que uno rehaga el curso cada 2 años y de esa manera se mantenga actualizado en las modificatorias de la norma. Te vuelvo a repetir que esto no es oficial, ¿no? Como hemos dicho ya, aquí en la Argentina no contamos con un organismo que determine cuáles son realmente las certificaciones que tiene que tener un perito. Pero cuando uno se va a presentar frente al cliente, obviamente tiene que poder demostrar que está medianamente calificado para conducir esa investigación. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces nos quedó muy en claro, o sea, qué es una norma, cómo está específicamente, cuál aplica para el perito de incendio en el caso de las normas NFPA, su estructura y cómo puedo hacer yo para lograr esa certificación a los fines de poder estar habilitado para realizar una pericia de incendio. Y bueno, vamos ahora a los bifes, ¿no? En estos últimos 8 o 10 minutos que nos queda de programa, sería bueno, ¿no? Porque es más ilustrativo y además, bueno, vas a estar volcando tus conocimientos, experiencias en alguna pericia que te haya tocado de incendio trabajar, que sea sencilla y cortita, justamente te hice referencia al tiempo que nos queda y en tu poder de síntesis. Bueno, bueno, gracias. Sí, a mí me ha tocado trabajar en diversas pericias. Mira, la primera pericia que me tocó trabajar, que no es la que voy a mencionar ahora, fue en el año 88 cuando era becario de investigación en la tecnológica sobre el famosísimo en ese entonces incendio del Banco Provincia de acá de La Plata. Así que imagínate que hace muchos años. Pero si quieres una cortita y muy chiquita y que la gente pueda, digamos, que los espectadores puedan hacerse una idea de lo que estamos hablando, siempre Perfecto. recuerdo una que me pidió una empresa de ascensores sobre unas torres de lujo que había en el conurbano sur. Ellos instalaron sus ascensores, la torre se ocupó y a los poquitos meses, 3 o 4 meses, se incendió uno de los ascensores y el incendio del ascensor no solamente destruyó el coche, el ascensor y la maquinaria arriba, porque el humo y la corriente convectiva subieron por el núcleo, digamos, de los ascensores, por el hueco, sino que también dañó los 2 departamentos, 2 semipisos del último nivel con daños costosísimos. El incendio fue un sábado a la tarde, a mí me convocaron el domingo a la mañana y para ese momento ya tenían la pericia de bomberos, lo cual ya de por sí habla de una velocidad alta en resolver la pericia. La pericia decía que había sido un cortocircuito dentro del coche del ascensor. Yo, ni bien me llamaron, pedí que no tocaran nada. La policía había presentado el lugar, por suerte no había habido acceso, estaba controlado el acceso al sitio, lo cual es muy bueno. Obviamente al sitio de ese ascensor, ¿no? Que por suerte era el último, así que la gente podía transitar por los otros 2. Así que bueno, ni bien uno arriba, lo primero que hace es, ya por protocolo, no importa que sea en un ascensor, no importa que sea en un sótano, no importa que sea en una habitación determinada, uno siempre hace una recorrida por el exterior. Siempre se mira al exterior, la estructura, si se hace un croquis, en todo caso, si es necesario, de la estructura externa, de cómo está posicionado el edificio. Inmediatamente de ahí se accede, se hace nuevamente, se busca un plano para ver si está actualizado o si no, se hace un croquis de lo que uno se encuentra adentro. Y de allí en más, entonces, en este caso particular, arranqué por ver los daños que había afuera. ¿Por qué? Porque la puerta del ascensor había sido violentada. Entonces quise dejarlo para lo último. Y cuando terminé con ese, digamos, esa evaluación externa de todo lo que era el exterior al lugar donde se había desarrollado la combustión, ingresamos entonces sí a la cabina del ascensor. Y allí en la cabina del ascensor claramente había sido el punto de inicio del incendio. El incendio se había desarrollado con las puertas cerradas, un ascensor que tenía allí en la planta baja una puerta exterior de madera, de esas de placa, y una puerta interior corrediza,
que prácticamente sella el coche. El fuego se había desarrollado allí dentro, como el espacio es muy pequeño, rápidamente había pasado a la etapa de flashover, y quedaban restos del espejo que estaba al fondo del coche, en la pared posterior, y restos calcinados de distintos componentes, entre ellos los cableados, que claramente había puntos de fusión en el cable. Ahora bien, una vez examinado el lugar, tomadas imágenes del lugar, empezó a haber cosas que no cuadraban. Entonces convocamos al primer bombero que llegó, digamos, al que actuó. Ellos violentaron la puerta corrediza con una herramienta y utilizaron una pequeña devanadera de pulgada para extinguir, ¿no? Porque realmente la cantidad de fuego no era representativa. Y le preguntamos qué otras acciones había desarrollado dentro del coche del ascensor. Ellos dijeron que ni siquiera habían ingresado al coche del ascensor, no se había tocado el interior porque simplemente se había extinguido desde afuera, lo cual es lógico, es un coche que tiene 1,20 por 1,20, ¿no? ¿Para qué vamos a ingresar al lugar? Y así quedó precintado, quedó sellado, el edificio tenía cámaras de seguridad, se verificó que nadie más había ingresado, y lo que llamaba la atención era que de las imágenes y de las muestras tomadas en el lugar, sobre el piso del ascensor había un desnivel importante. De un lateral el piso estaba más alto y del otro lateral estaba más bajo. Esta diferencia de nivel era básicamente restos de plástico derretido y calcinado en el lugar. Sobre este lateral, los vidrios del espejo, cuando el espejo colapsa por la diferencial térmica, estaban adheridos a este material y del otro lado estaban sueltos sobre el piso. Además, adicionalmente, había dos hierros T, caídos sobre el mismo lateral donde estaba acumulado el material calcinado. Estos hierros son los que soportan el cielo raso, por decirlo de alguna manera, el cielo raso del ascensor, que a su vez también funciona como equipo de iluminación, y tienen unas trabas mecánicas con llave, digamos, con una llave, esas famosas llaves triángulo, ¿no? O sea que estos hierros de ninguna manera pudieron haberse caído por la convección térmica, porque no estaba en perfecto estado todo el sistema de cerrojo, sino que tuvieron que haber sido abiertos, sin lugar a dudas, por alguien, ¿sí? Alguien tuvo que ingresar allí y abrirlos. Bueno, de allí que claramente alguien había, además, bueno, pedimos un pedazo en el que estaba hecho este cielo raso del ascensor de al lado, se llevó a la Universidad Tecnológica, la Universidad Tecnológica hizo un ensayo de la UL94B, vertical, y se demostró que el material no solamente era de alta combustibilidad, sino que además chorreaba encendido, y de allí que claramente entonces alguien había bajado la tapa, digamos, del cielo raso del ascensor hacia ese lugar, lo había encendido, por eso el chorreado estaba todo sobre un lateral, y a medida que se desarrolló el incendio, obviamente se produjeron los cortocircuitos que generaron la calcinación de los cables y los puntos estos de contacto donde había cobre fundido. El espejo en algún momento se rompió, colapsó, y claro, cuando cayó, sobre un lateral no había plástico fundido y encendido, sobre el otro sí, entonces ahí quedó adherido. Digamos que las pruebas eran contundentes. Nosotros hicimos un informe, el consorcio había hecho una demanda contra la empresa de ascensores, la empresa de ascensores presentó este informe y no llegaron ni siquiera a juicio. O sea, en las instancias previas, en la conciliación previa, el consorcio retiró la demanda y además le pagó a la empresa de ascensor un ascensor nuevo, ¿no? Después había imágenes de quiénes eran las personas, yo no las vi eso porque ya era una cuestión del consorcio, desconozco si el consorcio avanzó con alguna demanda hacia alguna persona, yo no fui convocado nuevamente, así que esa parte no la puedo saber. Pero sí que fue muy fácil determinar que en este caso había sido un incendio claramente intencional y además, bueno, se veía a las claras que no había habido intervención de otra persona para poder desarmar estos dos barrales, porque además ni siquiera era uno, sino que había que desenganchar los dos y bajarlos, ¿no? Había habido claramente alguna acción previa.
No, dos cosas importantes acá para destacar. Una, bueno, como tal vez si no se le da la importancia, digamos, capaz que quedaba como evidente de que había sido un cortocircuito, por decir así, pero cómo solapaba, ¿no? La causa original, con estos detalles que, bueno, justamente un perito es el que lo ve, ¿sí? No, por supuesto. Mirá, el caso más típico es el caso este de buscar, yo he visto peritos buscando desesperadamente, perdón, he visto una pericia de aquí de La Plata, del Hospital San Martín, del aula Cairo del Hospital San Martín, que se incendió hace unos años atrás, cuando estaba abandonada, y la pericia oficial estableció que había sido un cortocircuito y ese aula hacía más de 10 años que no tenía instalación eléctrica. Entonces, Claro. digamos, esas cosas que uno ve a veces, que son groseras, por suerte no son habituales, pero son groseras. Claro. Entonces, hay maneras de determinar si un punto de contacto y con cortocircuito fue antes o después de que haya iniciado la ignición. Ya no más viendo si contiene partículas del humo, se puede determinar esto con claridad. Lamentablemente, no hay, como decíamos al principio, todo parte de lo mismo, ¿no? El nivel educativo que tenemos en todos los ámbitos, esto que vemos socialmente, ¿no? El nivel de la secundaria, el nivel universitario. Y bueno, aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Lamentablemente no nos es fácil conseguir información. Como te decía antes, sería muy injusto caerle encima al perito oficial, porque la verdad que muchas veces no es exclusivamente su responsabilidad, ¿no? Hay un fiscal que lamentablemente lo está apurando para lograr una conclusión. Y bueno, es lo que tenemos en nuestro medio. Pero yo creo que esta difusión, por eso te quiero agradecer especialmente a vos y a la gente de tu programa, porque es importante difundir estas cosas, ¿no? Es importante para que vean que hay un camino. Y que no digo que nosotros seamos la luz o que lo que hayamos seguido este camino seamos iluminados, todo lo contrario. Todavía nos falta mucho por aprender, ¿eh? Claro. No, pero además por eso, la cuestión esta que quería señalar, una de las dos cosas importantes es cómo a partir de tu trabajo se le deslindó la responsabilidad a la empresa de ascensores, ¿no? Porque tal vez hubiera sido, digamos, el perjuicio que les hubiera significado. Sí, por otro lado, respecto a la investigación de ese caso, que fue un incendio intencional, bueno, también lograr identificar a quiénes fueron y, bueno, no generar, si tal vez pasaba como que fue un accidente eléctrico, tal vez generaban otro incendio más adelante, uno no sabía. Entonces, la importancia de la pericia. Y la otra cosa importante a destacar es el poder de síntesis que tenés, porque la verdad que en 8 minutos nos describiste una pericia. No, bueno, hubo más cosas, pero digamos que traté de ser concluyente para si no perfecto. Más. Acompañado con imágenes también eso ilustrativo ayuda mucho más a comprenderlo. Así que bueno, se nos extingue el programa, como dijimos la otra vez, ya que estamos hablando de incendios. Te agradezco y te agradecemos nuevamente junto a Federico tu presencia. Seguimos en contacto, seguramente vamos a estar convocándote en otra oportunidad. Y para todos aquellos que quieran contactarse con vos, si nos podés dar alguna dirección de mail, o de tu página. ¿Cómo no? La nuestra es www.shima con la vieja sigla de seguridad, higiene y medio ambiente, shyma.com.ar, y con gusto los vamos a atender. Perfecto, Mauricio, el agradecimiento, ¿eh? Gracias por todo. El agradecido soy yo, gracias a ustedes. Bueno, y de ustedes nos despedimos hasta el próximo programa de Escena del Crimen, donde estaremos convocando a otro profesional en algún campo específico dentro de las ciencias forenses. Así que nos estamos en contacto. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí en cualquiera de los 4 puntos cardinales, en el horario que sea, en el lugar del mundo, del meridiano que te